900 mineros huyen diario de Las Claritas tras operación donde fue abatido alias El Niño Guerrero. Oposición en la Asamblea Nacional pide ampliar consultas en reforma a la Ley de Servicio Eléctrico. Nuevos cambios en el gabinete. Tampoco lentes, es todo. Trump aspira a apertura del estrecho de Hormuz antes del viernes. España empate ante Cabo Verde. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Informe Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Da El Paso con Banesco e Impulsa tu empresa. Puro lomo está mundial. Brit, nutrición que previene para tus mascotas. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades que Venezuela merece. Gran promo mundial con Flaquito de San Moritz, donde siempre ganas tú. Hoy es lunes 15 de junio del 2026 y vamos a llevarlos por las noticias más importantes, las noticias que marcan la jornada en Venezuela y el mundo. Comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. Y este lunes se cumplen 6 días desde que inició la incursión militar en Las Claritas, municipios y Fontes, en el estado Bolívar, que dejó como saldo la muerte del narcotraficante alias El Niño Guerrero. Vamos a conversar con Carlos Zuniaga, que nos tiene un reporte amplio de lo ocurrido en las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola, buenas tardes, Luis. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, primero quisiera que nos ampliaras un poco el perfil de este personaje, ¿no? El personaje que implicaba, desde cuándo operaba en Venezuela, qué bandas pertenecía y por qué se ha tornado tan noticioso, ¿no? El saldo que deja su muerte. Bueno, sin duda, el Niño Guerrero, este delincuente que, como se sabe, es fundador del Tren de Aragua, una organización que tiene amplia trayectoria y que además es calificada como una organización criminal transnacional porque tiene también algunas células en varios países de Latinoamérica e incluso, según el gobierno de Estados Unidos, también ha llegado a ese país. En el caso del Estado Bolívar se hablaba del Niño Guerrero acá. Por lo menos los pobladores dicen que desde hace aproximadamente un año se decía que entraba y salía a la zona minera, pero desde hace aproximadamente un mes, según mencionaron algunos habitantes, ya se había de alguna manera asentado en esta zona minera. No se sabía exactamente dónde estaba, incluso en Las Claritas, en el municipio Sifontes, la gente no lo había visto. En el pueblo lo que dicen es que lo conocían solo por la foto que circula en las redes sociales. Decían que no se le veía en el lugar y que seguramente quienes sí sabían de él eran los que estaban trabajando en esta organización que en el caso de Las Claritas se llama la banda de alias Juancho o el sindicato de Las Claritas, que desde hace unos 4 años se alió con el Tren de Aragua tras la llegada de Joan José Romero, alias Joan Petrica, que se repartió de alguna manera las facciones de este grupo en las minas del estado Bolívar. Hasta este momento no hay confirmación oficial, por ejemplo, Luis, de otros heridos o fallecidos, como se han difundido a través de las redes sociales. Lo que sí es cierto es que en las Claritas los pobladores siguen con mucha expectativa ante el desarrollo de esta incursión militar, porque cada día se refuerza con la llegada de más soldados que pasan por el pueblo y se internan en las minas que hasta la semana pasada estaban bajo el control del grupo que ya hemos mencionado y que se autodenominan también Sistema, y se llaman así porque no solamente se encargaban de las operaciones delictivas en este enclave minero, sino que también tenían inherencia política y social porque hacían actividades benéficas en las que entregaban juguetes, comida, insumos para los hospitales y hasta para las escuelas en Las Claritas, y brindaban, según los pobladores, protección bajo la estrategia de miedo, sometimiento y castigo. Claro. Y ese punto de la seguridad es ahora una preocupación de los habitantes. Por eso hemos visto el éxodo de mineros desde
sectores auríferos que están saliendo justamente porque creen que su seguridad ya no está garantizada, mientras el panorama en Las Claritas continúe siendo como hasta ahora, un poco confuso. Sí. Quiero saber cómo está la situación en el kilómetro 88 en Las Claritas. ¿Cómo ha tomado la población, sobre todo porque además ese paso es muy importante hacia quienes van a la Gran Sabana, ¿no? Es la única vía, ¿no? Es como una de las principales vías turísticas que tiene el Estado Bolívar. ¿Cómo ha afectado esto y cómo ha tomado la población esta operación militar o esta incursión que ha dejado el saldo de este señor ha fallecido? Definitivamente es la vía principal, es la única vía de hecho para ir a zonas turísticas como la Gran Sabana y cruzar hacia la frontera con Brasil. Bueno, obviamente la dinámica en el pueblo ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado desde el punto de vista de la población un poco, perdona por el fondo que se escucha, desde el punto de vista de la población ha cambiado porque la gente ya estaba, yo no sé si decir que estaban acostumbrados, Luis, pero convivían con esto, ¿no? Desde hace más de 15 años. Pero ha cambiado la dinámica, Carlos, me refiero, ha cambiado la dinámica, la gente está prácticamente en sus casas, o decimos coloquialmente enconchada, o están preocupados, o vemos tensión en las calles. ¿Cómo es la situación del kilómetro 88 y Las Claritas? ¿Cómo está la gente? Algunas personas sí deciden no salir de sus casas justamente por la incertidumbre y el tema de la seguridad. Algunos compradores por ejemplo, del negocio del oro o también supermercados asiáticos están abriendo sus Santa Marías con mucha precaución. Algunos atienden por la reja. En las compras de oro, como ya te digo, no están trabajando, por lo menos no la mayoría, y los que trabajan lo están haciendo también muy precavidos porque es un panorama en el que todavía no se sabe qué pueda pasar porque esta incursión militar continúa, ya es el 6º día y los pobladores se preguntan si definitivamente el grupo ha sido desplazado completamente o si las autoridades todavía trabajan en terminar la operación y desplazar entonces a este grupo que es uno de los más longevos y era hasta el pasado martes uno de los más sólidos del sur de Venezuela. Bueno, Carlos, agradecemos el reporte y sobre todo, cuídate mucho porque esta es una zona completamente álgida. Quienes conocemos el Estado Bolívar por turismo sabemos lo que implica esa carretera. Conversábamos con Carlos Zuniaga, reportero de Unión Radio, conversábamos sobre la situación del Estado Bolívar con la incursión militar o operación, como saldo la muerte de alias El Niño Guerrero, que dejó hace aproximadamente 6 días. Vamos ahora con otra noticia. La fracción parlamentaria Libertad pide ampliar el proceso de consulta del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Derlis Marchán nos trae el reporte. Los diputados califican el tema eléctrico como esencial para el desarrollo económico del país. Proponen incorporar en el borrador de la ley elementos que proporcionen mayor beneficio a los usuarios. Diputada de la fracción parlamentaria Libertad, Nora Bracho, 11:30 de la mañana. Debe ser consultada, discutida con las academias, con los colegios profesionales, con toda Venezuela. No solamente contempla un modelo económico, debe también contener lo que es el tarifado, muchas aristas que representan intereses del público en general en nuestro país. Los diputados expresaron su intención de conocer a fondo los planes y proyectos que tiene el Ministerio de Energía Eléctrica para desarrollar el sistema nacional. Además, esperan respuestas sobre una misiva enviada al titular del despacho para indagar sobre los criterios de la administración de cargas. Derlis Marchán Pérez, Unión Radio. Y cambiamos de tema. La crisis eléctrica en el estado Zulia se agudiza mientras los ciudadanos denuncian un severo recrudecimiento de los apagones. El sector ganadero espera soluciones tras haber sido desconectado por la empresa Petroboscán. Madeline Palmar con el reporte. Ante la emergencia del sector productivo, el Ejecutivo Regional anuncia que ejecuta maniobras de contingencia. El plan busca reincorporar a los productores agropecuarios al sistema interconectado nacional luego de que Petroboscán los dejara a oscuras.
Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, 10:30 de la mañana. Fueron atendidos a través de la gerencia de PDVSA Occidente, a través de la gerencia territorial de Corpoelec, Fegalago y la gobernación del estado Zulia, y se confirmó que ya hay 15 productores que están conectados al sistema eléctrico nacional y algunos que han planteado, 4 exactamente, un proyecto de ampliación de redes. Pese a los reiterados anuncios oficiales, las plantas termoeléctricas de la región siguen sin aportar el megavatiaje necesario para aliviar la demanda, una situación que mantiene a la población bajo un esquema de racionamiento. María Cáceres y Ana Luisa González, Zulianas, 10:30 de la mañana. Se va 5 horas, 6 horas, a veces dura 8 horas y ya la situación está insoportable. No podemos tolerar más que sigan pasando. Malísimo. Ahí hay bombazos. Yo lo llamo bombazos, los bajones, uno tras otro. Los zulianos exigen soluciones definitivas y no paliativos a una crisis que frena su calidad de vida. Desde el estado Zulia, Madeline Palmar, Unión Radio. La economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, aseguró que el comportamiento del tipo de cambio en Venezuela refleja una situación de mucha vulnerabilidad ante el crecimiento de la liquidación en bolívares. Herrera mencionó que el Banco Central de Venezuela programó una intervención de $580 millones con el fin de frenar la volatilidad para una semana de elevado gasto público. La data certificada de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos indica que las exportaciones petroleras de Venezuela hacia ese país alcanzaron en marzo casi 440.000 barriles por día. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Paola Posani como nueva ministra de Vivienda y Hábitat. Posani, con amplia experiencia en la administración pública en áreas de planificación urbana e infraestructura, también integra la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, sustituye al mayor general Jorge Márquez en el cargo. Empresas y productores locales aumentaron las exportaciones de diversos rubros agrícolas desde el estado Lara. Nos vamos con Ramón Vélez con la información. El presidente de la empresa de comercio exterior en Lara, Juan Carlos Romero, confirmó que el café lidera la lista de productos despachados desde el Puerto Seco hacia los Estados Unidos y otros países que han manifestado alianzas comerciales con esta región. 10 de la mañana. Hay un porcentaje grande que se fue a principio de año, alrededor de un 60% hacia Estados Unidos, y luego el otro 40% está distribuido a destinos como Rusia, República Checa, lo decía, Italia, España, Cuba también salió. Y bueno, estamos ahorita trabajando en otros rubros igualmente importantes. Se espera que próximamente productores de diversas zonas en la entidad concreten la exportación de pulpa de frutas hacia mercados internacionales. En el estado Lara, Ramón Vélez, Unión Radio. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Bueno, y una noticia que va a cambiar un poco el curso de las redes sociales, sobre todo en Reino Unido. Escuchen bien, Reino Unido anuncia ya formalmente que va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, una medida que encendió el debate mundial sobre infancia, salud mental y control digital. La noticia se volvió viral porque toca a padres, colegios, plataformas y también al gobierno. En paralelo, también se comenta mucho en el mundo gamer los códigos gratis de Free Fire de hoy, activos solo por 24 horas. Estas son las dos noticias más virales del día de hoy. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. Bueno, y se reporta un aumento preocupante de casos de ébola en la República Democrática del Congo. Las autoridades sanitarias informaron uno de los mayores incrementos diarios desde que se declaró el brote hace más de un mes. La situación genera alarma porque ocurre en una zona remota donde la movilidad de esa población complica el rastreo de contagios. Organismos internacionales mantienen la vigilancia ante el riesgo de expansión. En Carabobo, enfermeros de la ciudad hospitalaria, Dr. Enrique Tejera de Valencia, protestaron para exigir el pago del bono de responsabilidad, así como el cumplimiento de beneficios establecidos en la contratación colectiva. Ruth Lara Castillos con la información. Luego de 6 años protestaron dentro del centro hospitalario, desde donde demandan beneficios para todos los enfermeros que dependen del Instituto Carabobeño para la Salud. Denuncian el incumplimiento de cláusulas establecidas en la convención colectiva. Julio García,
presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo. Que lamentablemente no hemos recibido respuesta por parte de las autoridades del Ejecutivo Regional, en este caso de INSALUD. Hay unas peticiones que van relacionadas con los pagos del bono de responsabilidad a la totalidad de los enfermeros adscritos del gobierno regional y eso no se ha materializado. Del 95%, si no decir el 99% de las cláusulas han sido extinguidas y INSALUD no se puede prestar para ello. Aquí no hay beneficio, nosotros tenemos que rescatar eso desde el punto de vista de días adicionales de descanso que se deben dar, que son obligatorios y ese es el reclamo que ustedes saben que están incumpliendo. Aseguran que además de contar con bajos salarios, los bonos también son insuficientes. ¿Cuándo va a ser y qué va a ser el del bono vacacional? Porque están pagando apenas unos $2 por bono de vacacional, $4 y ¿quién se cala eso? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir maltratados aquí en el ámbito regional? Anunciaron que se sumarán a una movilización hasta los ministerios de Salud y del Trabajo el próximo 23 de junio en Caracas. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Unión Radio. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. Y Donald Trump prevé que el estrecho de Hormuz esté completamente abierto este viernes tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Stephanie de Sousa nos trae más detalles. El presidente estadounidense Donald Trump informó que el estrecho ya se encuentra parcialmente operativo y aseguró que las labores de desminado permitirán su reapertura total antes del próximo viernes, cuando está prevista la firma oficial del acuerdo en Ginebra, Suiza. Durante una reunión con su homólogo francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G7 en Francia, Trump señaló que ya hay embarcaciones transitando por la zona, muchas de ellas cargadas de petróleo, y destacó que el pacto garantizará la libre navegación sin cobro de peajes. El mandatario indicó además que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán será divulgado en los próximos días y aseguró que contribuirá a estabilizar el mercado energético mundial. Sin embargo, Estados Unidos confirmó que mantendrá por ahora su despliegue militar en Oriente Medio, mientras avanzan las conversaciones técnicas para la implementación del acuerdo. Un alto funcionario de la administración estadounidense explicó que la reducción de tropas y equipos militares dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán. Washington mantiene actualmente en la región 2 portaaviones y más de una docena de destructores desplegados desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Desde Miami, Florida, para Unión Radio, Stephanie de Sousa. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance dijo que los iraníes podrían tener acceso a un fondo de reconstrucción de $300 millones, el cual va a ser financiado por países del Golfo, pero solo si cumplen determinadas obligaciones. Mientras que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, valoró que el cese de hostilidades se extiende al país, que también ha sido sacudido por el conflicto, y pidió medidas prácticas para su aplicación en el terreno. Entre tanto, el canciller alemán Friedrich Merz reiteró su disposición a contribuir en las garantías de la libre navegación de Hormuz una vez que se den las condiciones necesarias. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al juez José Luis Calama aplazar su comparecencia prevista este miércoles en la Audiencia Nacional en lo relativo al asunto de las joyas. Autoridades electorales en Perú ratificaron que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial podrían conocerse a mediados de julio, mientras avanza así la revisión de actas observadas y pedido de recuentos. Desde Lima, el reporte nos los da Oliver Rodríguez. El Jurado Nacional de Elecciones del Perú volvió a confirmar que la proclamación oficial de resultados aún tomará varias semanas. La vocera del organismo, Grecia Rentería, señaló que continúan bajo evaluación más de 1.600 actas observadas del país y del extranjero. Grecia Rentería, vocera oficial del Jurado Nacional de Elecciones, 1:00 p.m. Nuestro plazo máximo de proclamación básicamente sería mediados de julio, porque el recuento de votos tiene todo un proceso que después de que se da el acta observada, llega al Jurado Electoral Especial. Y esta resolución tiene que quedar firme. ¿Por qué? Porque tenemos 3 días también para que las organizaciones políticas apelen. Entonces, justamente por el sistema electoral garantista que tenemos, es el plazo que estamos estimando. La entidad además mantiene en marcha las audiencias de recuento de votos. Hasta ahora se han programado 12 revisiones de actas provenientes del exterior, mientras se sigue el proceso de fiscalización electoral. Grecia Rentería, vocera oficial del Jurado Nacional de Elecciones, 1:15 p.m. Tenemos 1.661 actas observadas a nivel nacional e internacional.
En este momento ya empezaron las audiencias de recuento de votos. Hay 12 audiencias programadas del extranjero de recuento de votos. Por ahora, el escenario electoral sigue abierto mientras las autoridades insisten en que el proceso debe completarse dentro de los plazos establecidos. Desde Lima, Oliver Rodríguez, Unión Radio. Continuamos. El Ejército de Liberación Nacional colombiano declaró un alto el fuego unilateral de 3 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio como gesto de no interferencia en el actual proceso electoral. En Colombia, un ciudadano estadounidense fue capturado en el norte de Bogotá por presunto abuso sexual contra una menor de edad. El hecho fue denunciado por los propios vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades. Desde Bogotá, el reporte nos lo da Oscar Pineda. Un video grabado desde la calle mostraba a un hombre en el balcón de un apartamento en una zona exclusiva de Bogotá, con un niño pequeño vestido con pijama. Lo que ocurría ante los ojos de quienes miraban desde la acera no dejaba lugar a dudas. Los vecinos alzaron la voz con una sola exigencia: que el hombre soltara al menor. Tras la denuncia ciudadana, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar y capturó al extranjero de 36 años en flagrancia. Migración Colombia confirmó que el hombre ingresó al país el pasado 6 de junio por el aeropuerto El Dorado en calidad de turista. Según el coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, en el apartamento estaban 3 menores. Lunes, 1 de la tarde. Se ingresa al apartamento, se encuentran 3 menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica. Por lo pronto, el ciudadano de nacionalidad extranjera está siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente por los presuntos hechos de acto sexual abusivo. A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería examinar los procedimientos para el otorgamiento de visas a ciudadanos estadounidenses que ingresan a Colombia. El hecho se suma a una creciente ola de alertas por explotación sexual de menores. En lo que va de año, las inadmisiones de extranjeros por presunto turismo sexual ya superan los 70 casos, según datos de Migración Colombia. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió una distensión urgente para una Cuba que se encuentra ahogada por las sanciones a través de un acercamiento entre Washington y La Habana para frenar esa crisis. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. ¿Y cómo afecta a los venezolanos que quieren vivir en territorio español la entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea? Luis Martínez desde Madrid nos trae el reporte. 2 años después de su aprobación, el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea comenzó a aplicarse de manera obligatoria este viernes. Para los venezolanos significó el fin de la residencia por razones humanitarias, pero la abogada Adriana Izaguirre aclara que existen otras vías que permiten migrar legalmente a España. Por supuesto existen las visas no lucrativas, siempre son demostraciones de fondo para personas que quieren mudarse a España simplemente para experimentar si por el país se pueden quedar o no se pueden quedar. También destaca las ventajas de las nuevas reglamentaciones para migrar legalmente. Vamos a decir que ahora con la regularización y toda la modificación del reglamento de extranjería, hay un capítulo completo que permite que ese estudiante ahora trabaje. En el reglamento anterior no existía la posibilidad del trabajo con el estudio y en todo caso eran pocas horas, lo cual no le permitía mantenerse a nivel financiero con sus gastos propios. Hoy en día España abrió esta puerta, permite al estudiante trabajar incluso hasta 40 horas semanales. Este nuevo pacto ha sido diseñado para blindar las fronteras externas de los 27 miembros de la Unión Europea y acelerar los procesos de retorno, a pesar que sigue generando intensas disputas entre los Estados miembros. También hay dudas sobre si restringirá aún más los derechos de los migrantes. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Bueno, y hoy tenemos en el estudio al periodista deportivo de Unión Radio, Giuseppe
Palmarielo, Giuseppe, bueno, yo estoy un poco triste con lo ocurrido en España, no porque subestime cualquier equipo, pero creo que los españoles en general tienen ese mismo sentir. O bueno, o no era sorpresa, o se subestima un equipo como Cabo Verde. ¿Cuál es tu interpretación de lo ocurrido? A ver, yo creo que sí termina siendo una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. Un debut no difícil para la selección española. Hablando de una selección africana que no es la más conocida, ni que tiene los mejores futbolistas de esa zona del mundo, pero sí creo que termina siendo una de las grandes sorpresas. España incluso termina poniendo delanteros en los últimos minutos para tratar de conseguir ese gol que le dé la victoria y no pudo frente a una Cabo Verde que creo que dio mucha batalla. ¿Pero España falló o Cabo Verde sorprendió? ¿Cuál es la verdad? Yo creo que parte y parte España termina fallando en su juego. No tener a Lamine Yamal desde el inicio del partido obviamente pesa muchísimo por el desequilibrio que te puede dar el futbolista del Barcelona, pero también Cabo Verde la puso difícil. Estamos en estos momentos viendo también a Bélgica-Egipto, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves un poco este juego en su jornada? Bueno, es una muy buena jornada para el fútbol africano porque empata Cabo Verde, empata Egipto frente a la selección de Bélgica, un Egipto que fue superior al equipo europeo, fue mucho más ofensivo, incluso toma el inicio y la delantera del partido. Creo que Bélgica termina también decepcionando en este debut. Sí, creo que estás hablando un poco sobre lo que acabas de decir sobre... Déjame retomar. Hablando un poco de lo que acabas de decir sobre los equipos africanos, ¿no? Yo escuchaba a varios comentaristas diciendo que los equipos pequeños podrían dar sorpresa más allá de esa gran fama que pueden tener los otros como Portugal, España, Brasil o Argentina, ¿no? En esos pequeños, ¿quiénes están y cómo vemos un poco la presencia africana dentro de este espectro? En esta Copa del Mundo les ha ido bastante bien. Marruecos fue superior a Brasil, empataron. Marruecos merecía ganar ese partido. Costa de Marfil derrotó a Ecuador en un gran partido de Costa de Marfil. Para mí es la mejor presentación de un equipo africano en esta Copa del Mundo. Apenas van 4 partidos y lo de hoy Cabo Verde y Egipto hay que resaltarlo. Lo de Cabo Verde obviamente porque termina siendo frente a la gran favorita del torneo como lo es España. Sí. ¿Qué viene para mañana? ¿Y cómo ves un poco tus expectativas? Sobre todo porque, bueno, sé que el tema de las quinelas genera pasiones, a veces los periodistas no se quieren comprometer, pero ¿cómo tenemos la realidad para mañana y qué viene? Bueno, por Unión Radio tendremos el partido entre Argentina y Argelia, el gran partido, otro africano. El debut, sí, y el debut del campeón del mundo, el actual campeón del mundo con Lionel Messi, y el otro partido será Austria-Jordania por Unión Radio. Ok, ¿cómo ves un poco estos juegos? Bueno, para Argentina termina siendo un debut, yo diría que visto lo de hoy, entre Cabo Verde y España, y Egipto y Bélgica, es a tomar en cuenta. Todo puede pasar. Sí, porque Argelia es una muy buena selección africana. O sea, quizás mencionamos a Senegal, Marruecos, Costa de Marfil, pero Argelia, atentos a lo que puede hacer, y creo que le puede complicar a Argentina este debut. Ya lo hizo Arabia Saudita 3 años y medio atrás, donde Argentina perdió su único partido de la Copa del Mundo. Veremos qué sucede mañana. ¿Y el otro juego cuál es? Jordania-Austria. Creo que Jordania es una de las selecciones más débiles de esta Copa del Mundo. Austria no debería tener problemas. Austria no tendría problemas entonces de ganar mañana. Aunque bueno, mañana nos veremos esos resultados y veremos qué comentamos hoy. Agradecido como siempre por el tiempo, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, estamos en ambiente deportivo, en festival, en espectáculo deportivo. ¿Cómo ves un poco el Mundial con todo lo que ha traído desde el punto de vista para cerrar? Merchandising, marketing, popularidad. No, a ver, el Mundial ha crecido muchísimo con respecto a lo que vemos año a año. Es la única competición deportiva que quizás tiene un crecimiento de 30-40% con respecto a su edición pasada. Nada más en esa inauguración la vieron casi aproximadamente, el Super Bowl lo ven entre 6 a 7 millones de personas. Bueno, el Mundial lo ven más de 100 millones de personas aproximadamente. Wow. Entonces, para que más o menos tengas una idea, en marketing ha sido fabuloso. Hay unos temas de organización, sobre todo con el Mundial en México. Y de derecho, que ha traído mucho problema, ¿no? Así es, y político también para la presidenta de México. Entonces hay temas en ese sentido que ha sido muy delicado. Bueno, agradecido siempre por tu tiempo. Esperemos escucharte mañana con el balance del día miércoles y sobre todo analizar los resultados. Giuseppe Palmarielo, periodista de nuestra cadena Unión Radio. Entretenimiento, cultura, música y espectáculo. Informe Olavarrieta.
Y la nueva película de Steven Spielberg, Disclosure Day, ha posicionado al galardonado director en la taquilla global durante el mes más cotizado del cine para los grandes estrenos. Para hablarnos de esta trama, de la película y otras curiosidades, tenemos en el estudio a Eduardo Grisanti, periodista de cine. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué va esta película. Hola Luis, un saludo para ti y todas las personas que nos están viendo y escuchando en Circuito de Éxitos desde acá, Berlín, Alemania. Bueno, para responder a la primera pregunta de qué trata esta película Disclosure Day o El Día de la Revelación de Steven Spielberg. Bueno, básicamente un día la humanidad descubre que no estamos solos y que las personas empiezan a recibir de cierta manera información que durante mucho tiempo estuvo clasificada y estuvo oculta para todos nosotros, y eso obviamente causa un caos generacional en toda la humanidad. No les quiero revelar muchísimo de la trama, pero sepan que esta película tiene las actuaciones de Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo y por supuesto la banda sonora del increíble John Williams, así que creo que eso es razón necesaria para ver esta película en pantalla grande. Qué bien, Eduardo. Sí está confirmada la conexión entre todas las películas de Spielberg que tratan sobre criaturas de espacio y visitas planetarias. El director Steven Spielberg confirmó recientemente que esta película forma parte de una trilogía que comenzó hace muchos años con la película Encuentros cercanos del tercer tipo, luego con el estreno de E.T. el extraterrestre, y ahora llega a su fin con este estreno de la película Disclosure Day o El Día de la Revelación. Además, el director dijo que en las primeras dos películas se abordaba el tema de los alienígenas de una manera más secreta o casi como clandestina. La humanidad no tenía conciencia de la existencia de estos alienígenas, pero ahora, con el Día de la Revelación, de cierta manera, la humanidad es testigo de este fenómeno que muchos han hablado, los Estados Unidos y la Casa Blanca ha hablado recientemente sobre el tema, cosa que creo que es muy pertinente que se estrene en estos momentos esta película. Más allá de lo relevante que pueda ser a nivel de entretenimiento, creo que es una película que va a generar mucha discusión por el tema que trata, y los invito a que la vean en cines cuanto antes. Qué bien, Eduardo. Para cerrar, los venezolanos estamos en todas partes y Disclosure Day no es la excepción. ¿Es cierto que hay más de un venezolano en el elenco de la película? Sobre la participación de un actor venezolano en esta película, ciertamente está el actor Tommy Rodríguez, que se une a esa lista larga de venezolanos que están haciendo un trabajo súper arduo para dejar el nombre de nuestro país en alto. También está la actriz, por ejemplo, venezolana Ira Fronten, que en años recientes estuvo en la película House of Gucci junto a Lady Gaga, o Gianfranco Rodríguez, que estuvo en la serie Halston de Ryan Murphy. Esto obviamente se unen al nombre de Edgar Ramírez, creo que el venezolano más emblemático en Hollywood, así que esperamos que sean muchos más en los años que... Bueno, y de esta forma nos despedimos hoy lunes 15 de junio, no sin antes agradecerle a quienes me acompañan en el estudio, a Jorge Branco en la dirección multimedia, en la producción informativa, el Centro de Noticias, Unión Radio, en la producción Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Morillo y Alfredo Portela, en la jefatura Juan Beaumont, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio, quienes habla Luis Olavarrieta. Este espacio llega a ustedes gracias a Da el Paso Banesco, impulsa tu empresa. Puro Lomo está mundial. Brit, nutrición que previene para tus mascotas. Fospuca, el equipo que transforma las ciudades que Venezuela merece. Gran promo mundial con Flaquito de San Moritz, donde siempre ganas tú. Nos dejamos con Alba Cecilia Mujica en Llegó la Noche. Chao, chao. Informe Olavarrieta. Información y contexto para cerrar la actualidad informativa.